pero ha sido una grande bendición. El arca del pacto, por ahí vamos a buscar ahorita una imagen para que usted la pueda ver. La semana pasada, hermanos, en nuestra enseñanza nos encontramos en un lugar, en el lugar santo del tabernáculo. Y este lugar santo miraba hacia el frente a otro lugar, al lugar más santo de este santuario. Pero encontramos que existía un velo que separaba estos dos lugares. Ese velo era el que daba acceso hacia ese lugar que también se le llama el lugar santísimo. Y hablamos que este velo es la tercera puerta, y recordamos que el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esa tercera puerta, ese velo, es la puerta de la vida. Cuando los judíos, o cuando más bien los discípulos hicieron una pregunta, el Señor les dijo esta respuesta. Así que ellos, como judíos, sabían perfectamente que el Señor se refería al tabernáculo. Yo soy la puerta del camino, la que es la entrada a los atrios. Yo soy la puerta de la verdad, la que entra al lugar santo, más profundo. Y yo soy también la puerta de la vida, la que entra al conocimiento pleno de Dios, pleno en el Señor Jesucristo. Entonces, para los judíos esto era un escándalo, pero ¿por qué? ¿Qué había detrás del velo? Estaba precisamente este mueble precioso, bello, que es el arca del pacto. Al arca del pacto también se le llama el arca del testimonio y también se le llama arca de la alianza. Hasta estuve preguntando un dato. No sé si en una de las letanías le llaman a ella arca de la alianza. Sí, ¿verdad? Bueno, le hice así para no cometer el error. Entonces, fíjense nada más, a través de esto vamos a ver que por qué, ¿no? Porque voy a dar un dato acerca de esa creencia. Por eso lo introduje. Bueno, seguimos. Hemos estado nosotros, como decía, viendo el orden de afuera hacia adentro. Pero en realidad, hermanos, los muebles el orden que Dios estableció siempre fue de adentro hacia afuera. Nosotros lo hicimos así, partiendo de afuera hacia adentro, para ir entendiendo mejor lo que significa para nuestra fe y nuestra experiencia por el Espíritu Santo, confiar y creer en Jesucristo. Ahora, el arca fue el primer objeto que los israelitas tenían que fabricar. Cuando aquí en Éxodo 25 Dios les dice le dice a Moisés que junte una ofrenda para hacer su santuario, encontramos que inmediatamente después del versículo 9, después de haber dado la orden de juntar todas las ofrendas que se iban a necesitar para edificar el santuario, entonces es cuando les dice: ahora van a hacer el arca, van a hacer un arca de madera de acacia. Lo vamos a ver más adelantito. El hombre, hermanos, ¿por qué comenzaron por este objeto? Porque Dios, hermanos, aquí ya aprendemos que Dios siempre, desde un principio, ha tomado la iniciativa para encontrarse con el hombre. Desde el huerto del Edén, después de que el hombre cayó en pecado, el Señor vino y buscó a Adán para que le diera una respuesta. Porque Adán dice que tuvo miedo y se escondió. Y así que nosotros vemos, hermanos, que el hombre en su estado natural no puede acercarse a Dios. El hombre no puede acercarse a Dios porque está imposibilitado, porque desde su corazón, o no tiene en su corazón la justicia que le hace poder estar frente a Dios, recibir su favor, recibir su gracia. Por eso el hombre sin Cristo no puede acercarse a Dios, aunque haga muchas cosas externas, como lo han hecho los sistemas religiosos. Ahora, el apóstol Pablo en Romanos 3:9 lo dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los que no eran judíos. En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles
que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ningún hombre. Ningún hombre puede alcanzar la justicia por sus méritos personales, porque eso es lo que se trata de hacer con la religión, las obras. Alcanzar la justicia, alcanzar la aprobación del Dios que nosotros tenemos y que conocemos que es 3 veces santo. Lo primero, hermanos, que podemos preguntar es ¿por qué el arca ocupa la prioridad? ¿Por qué? ¿Qué hay más allá de su importancia de estar en el lugar más sagrado del tabernáculo? Y la respuesta, hermanos, es que este mueble, el arca del pacto, es el único mueble que enfoca más la persona de Jesucristo. Sí, los demás hablan de su obra, este mueble también, pero enfatiza directamente quién es Jesucristo para su pueblo. Por eso esta arca tiene una prioridad sobre todas las cosas. El arca tenía 2 piezas. El arca era una caja, pero tenía una tapa que es la que se llama el propiciatorio. Y esta placa, esta tapa, era una plancha de oro puro, hermanos. Era vaciada en oro puro. Lo vamos a ver en otro estudio. El arca y el propiciatorio. Y es importante saber, hermanos, que el arca no la construyó nadie más que Moisés. A Moisés se le dio la indicación de que él fuera el que la hiciera. Los otros muebles las hicieron otras personas, otros hermanos, más bien otras personas o hermanos israelitas de allá, de aquel tiempo, que el Espíritu Santo había capacitado, pero en esta construcción de esta arca solo fue a Moisés el que se le comisionó que la hiciera. Así que primero vamos a ver el significado del arca. Ya vimos que el arca tipifica a nuestro Señor Jesucristo, pero en la Biblia hay 2 arcas mencionadas. Y la primera que nosotros podemos ver es el arca de Noé. En el arca de Noé sabemos que entró una familia compuesta de 8 personas, padre, madre, o esposo, esposa y los hijos. Y estas personas fueron salvadas. Esta familia fue salvada del primer cataclismo, hermanos, que hubo sobre la tierra, que vino como juicio de Dios sobre la humanidad pecadora. Vino el juicio, pero Dios le ordenó a Noé que hiciera una arca. Pero en esta arca, a la hora de construirla, Dios le dijo, la calafatearás por fuera y la calafatearás por dentro. Y esto de calafatearla, hermanos, era cubrirla totalmente, llenar todos los huecos con una especie de chapopote. Ahora, ya lo dije, calafatear significa cubrir. Y esta misma palabra en griego es la misma que se usa en el libro de Levítico cuando se dice que Dios cubre el pecado a través de los sacrificios de animales con esa sangre. La diferencia está en que en el nuevo pacto solamente Cristo quita el pecado, no solo lo cubre, hermanos, como en aquel antiguo pacto, Él lo quita de en medio, porque es el gran obstáculo por el cual el hombre no se puede acercar a Dios. Y solo en Cristo, hermanos, se puede lograr. Ahora, ustedes ven que desde aquí, esta arca ya nos habla de la salvación que hay solamente en Cristo. Y en segundo lugar tenemos otra arca. La segunda arca que se menciona es donde fue salvado Moisés cuando era bebé. Bueno, antes de continuar adelante, quiero hacer algunas observaciones. En esta arca de Noé, volviendo a ese punto, fue una familia también y fue salvada, fue cubierta por esa arca para ser salva. Y también tenemos otra referencia en la Pascua. También cuando se tuvo que matar ese cordero, las familias estaban dentro de la casa y, por así decirlo, estaban cubiertas con la sangre. Así que también tenemos otro episodio en el Nuevo Testamento, Hechos 16, 30, 31.
Déjenme buscar aquí. Hechos 16, 30 y 31. Es el suceso, es el evento donde el carcelero de Filipos piensa quitarse la vida y porque ya habían sido liberados los apóstoles, o uno de ellos, dos de ellos. Dice 30-31, dice, ellos dijeron, y el 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice a Pablo. Y le hablaron, dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Nos lleva a ver la promesa que Dios tiene, así como Dios ordenó que se hiciera el arca de Noé para que fuera salvada esa familia, así Cristo viene a representar el arca desde allí para salvar a las familias en las cuales entra la salvación. Estoy hablando padre, madre e hijos, esposo e hijos. O sea, hay una promesa, pero aquí hay algo importante, hermanos. En el Salmo 128, búsquelo ahí, por favor. Encontramos, del 1 al 4, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre. ¿Cuál hombre? El que teme a Jehová, el hombre que ha alcanzado la salvación, el hombre que ha entrado en el arca de salvación. Hay fruto, hay prosperidad, pero hay una cosa, en esto de temer a Dios tiene que ser un varón íntegro, un varón que se dedica a las cosas de Dios y es la manera en que Dios puede bendecir. La promesa tiene una condición de integridad, no solamente porque el padre es cristiano y quiere que no, tú me dijiste esto y Dios va a decir, pero tú qué, o sea, ¿cómo te atreves a decirme, a reclamarme una promesa si de ti no veo tu temor a mí? Tiene una condición, pero la promesa es firme, pero se reitera con el Salmo 128. Ahora, hermanos, volviendo al punto que había comenzado a hablar, el arca donde fue salvada Moisés, cuando era bebé, y a Moisés se le tuvo que esconder llevándolo a las aguas del río Nilo. Ustedes saben ese suceso. Y esto, hermanos, hizo que Moisés fuera salvado de la ira del faraón, y el faraón simboliza a Satanás. Simboliza que Moisés fue salvado del reino de las tinieblas, de la destrucción, siendo faraón el tipo de Satanás. Vea Colosenses 1:13, Hebreos 2:14. Aquí tenemos Hebreos 2:14, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. ¿A quién destruyó? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y recuerde usted que fue destruido Faraón. Y recuerde usted que entonces el arca donde fue salvado Moisés, también nos habla de la salvación en Cristo. También nos habla que nosotros hemos sido salvados por estar en Él del reino de las tinieblas, de la potestad. Vaya a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios ordenó que se hiciera el arca de Noé y se metiera ahí a la familia. Creación también. Aquí vemos cómo también nosotros, por el poder de Dios, por Dios mismos, somos librados cuando el Señor nos mete al arca,
que es Cristo, y nos libra del que tenía la potestad, del cual estábamos bajo su gobierno. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, potestad de esa autoridad, ya no tiene señorío sobre nosotros. Así que estas dos arcas están desde allí hablando de lo que es, de lo que contiene este grande simbolismo ahora en el arca del pacto que estamos estudiando. Vamos a Éxodo 25:10. Dice, harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Podemos observar, hermanos, de entrada, que el arca estaba hecha solamente de 2 materiales. Primero dice que tiene que ser de madera, pero no iba a ser cualquier madera. No iba a ser pino, no iba a ser roble, no iba a ser ninguna de esas maderas. Tenía que ser la madera que Dios había escogido para tipificar, para encerrar lo que iba a significar la persona de Jesús y su sacrificio por nosotros, por el hombre. Tenía que ser madera de acacia. Y dice también que esa arca, después de haber sido hecha, esa caja de madera, ahora había que cubrirla por dentro y por fuera de oro puro. Alguna vez ya explicamos, hermanos, cómo Jesús tenía 2 naturalezas. Tenía la naturaleza humana, pero sin pecado. Ponga mucha atención en este punto porque le puede servir de defensa de su fe. Tenía 2 naturalezas, la humana, pero sin pecado, y la divina, ¿sí? Y la divina. Ahora, la humanidad de nuestro Señor fue incorruptible. La humanidad de nuestro Señor fue incorruptible, no podía ser afectada por el pecado ni desde su nacimiento. Y mire, un dato importante acerca de esta madera de acacia es que esta madera era de un color negro. Pero aparte de ser de ese color negro, era de una consistencia muy dura. De tal manera que ni las termitas se atrevían a acercarse a esa madera, porque parece que las termitas sabían que no podían tan siquiera enterrarle uno de sus colmillos tan afilados. Y no se le acercaban. A esto me refiero cuando el Señor era sin pecado y Él no podía pecar, hermanos. El pecado no tenía autoridad sobre Él en su humanidad. Así que, amados, en Colosenses 2, 8 y 9, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en la traducción lenguaje actual dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente o igual a Dios. La palabra de Dios para todos dice: todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo. Así que esto nos lleva, hermanos, sabiendo que el oro significa la divinidad, nos lleva a demostrar que Cristo era verdaderamente hombre, pero era también verdaderamente Dios. Una cosa más del arca es que el arca era un símbolo de que Dios, por medio de Cristo, estaba presente en medio de su pueblo. Porque uno de los propósitos del arca era que contuviera el propiciatorio, como lo mencioné, y al propiciatorio se le llamaba
el asiento de la gracia, el asiento de la misericordia, porque en ese lugar, solamente en ese lugar era donde se manifestaba la gloria del Dios Altísimo, en el propiciatorio. Ahora, retomando el punto que iba a mencionar, existen algunas ideas equivocadas cuando no se entienden las dos naturalezas del Señor. Y vemos que los diferentes grupos que profesan un cristianismo diferente o simplemente, hermanos, no son cristianos, dicen algo como esto. Por ejemplo, lo que tenemos en la iglesia popular, entre comillas. Algunos dicen que María, siendo la madre humana de Jesús y Dios siendo el Padre de Jesucristo, esto es lo que hace que ella sea diosa o a la altura del mismo Dios. Por eso es que a ella por eso es que a ella le llaman corredentora. Y la palabra corredentora significa que ellos creen que es redentora juntamente con, en este caso, a la altura de Jesucristo. Pero la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que ciertamente María fue la madre de Jesús en cuanto a que su vientre fue usado para que Jesús se encarnara. Pero ella ni le transmitió la naturaleza humana, ni mucho menos le transmitió la naturaleza divina. Solamente fue un vaso. Solamente fue alguien que en la gran misericordia y gracia de Dios fue escogida. Podía Dios haber escogido a cualquier otra, como pudo haber escogido a cualquier otro de los profetas. Pero en su gracia y en su soberanía, Dios la escogió. Pero María solamente fue el vaso conceptivo donde Dios formó el cuerpo de Jesús. Porque si hubiese sido formado del cuerpo de María, hubiera tenido el ADN contaminado de la maldad. Le voy a demostrar esto. Cristo, antes de que se encarnara, Él ya era Dios, ya era el Hijo de Dios y ya era por siempre Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Hebreos 10:4. Este es el versículo clave. Dice, hablando de que ninguna sangre puede quitar los pecados, dice, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, o sea, desde la eternidad, aquí dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Desde dónde se decidió que Dios le iba a dar un cuerpo? Desde la eternidad. Ahora, la idea original es esta. En tus consejos te propusiste hacerme un cuerpo para ser entregado a la muerte como víctima sacrificial. Por eso es que hasta el final nunca Cristo llamó a María madre, sino mujer. Porque dentro de todo esto está el entendimiento del misterio de la Trinidad. Y se empeñan en decir que está a la igual. Pero la misma Biblia nos dice que Dios, el Señor Jesucristo es Dios, seguirá siendo Dios, y que el cuerpo que le fue dado solamente fue hecho por el mismo Dios. Me preparaste cuerpo. Cuando dice, y entrando al mundo, dice, cuando vienes desde la eternidad, tu consejo, oh Dios,
ya tenías que le ibas a preparar un cuerpo a Jesús en un vientre de una mujer virgen. Esto derrumba cualquier sistema en contra de Jesús y evita que se levanten otros dioses. No se diga los testigos de Jehová. También en este misterio de su locamente, también dicen que, como el Señor Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo, y dicen que Jesús fue engendrado. Por eso no puede ser Dios, que solo es Jehová. Entonces, hermanos, muchos de estos sistemas en los cuales muchas personas están enredadas, ¿sí? No cabe la encarnación por medio de la encarnación de Cristo. Por eso el apóstol dice, todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es anticristo. Todo aquel que niega esto, dice, es anticristo, se opone. Ahora, hermanos, segundo punto, contenido del arca. Hebreos 9:3 y 9:4. Tras el segundo velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que es lo que estamos mirando, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué contenía? El maná, ¿qué más? La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 cosas había en esa arca, 3 cosas, 3 objetos dentro. Primero, dice que contenía el maná, y el maná sabemos que fue la comida que Dios proveyó a los israelitas durante 40 años que duró su peregrinar en la tierra, en el desierto. Y el hecho, hermanos, de que el maná se encontraba dentro del arca era el recordatorio de la gran fidelidad de Dios al proveer alimento para su pueblo en esta tierra. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener bien cierta para nuestra vida cristiana, es que esa misma fidelidad que Dios mostró a su pueblo terrenal al cruce del desierto hasta que llegó a la tierra prometida, es la misma fidelidad que Dios tiene para con nosotros en Cristo. Ahora, nuestro peregrinar, hermanos, en este mundo tiene la mira de llegar a la patria celestial, pero también se requiere de una alimentación superior, de una alimentación que no debe ser solamente la alimentación física, debe ser una alimentación espiritual. Y el maná, hermanos, es la figura de la persona de nuestro Salvador que nos alimenta constantemente con su palabra hasta que lleguemos a nuestro destino trazado desde la eternidad. Fíjese, y en Éxodo 16:34, apúntalo nada más. Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que tomara una porción del maná para que lo guardara dentro del arca. Es por eso que se encontraba ahí. Y es por eso que este alimento representa a Jesucristo, que nos alimenta nuestra vida con su palabra, y al verlo guardado en el arca, significa y representa a Cristo como nuestro Dios eterno, sustentador de toda nuestra vida espiritual. La posición cambia, pero reafirma el carácter humano como Dios, con su palabra que nos dejó y guardado como nuestro Dios sustentador. Romanos, el capítulo 9, hay un versículo que dice, porque Cristo dice, de donde vinieron los patriarcas, dice Cristo dice, quien es verdadero, quien es nuestro Dios eterno, algo así dice el versículo parafraseando. Bendito por los siglos de los siglos. Fíjese, amén. Y en Lucas, hermanos, tenemos una respuesta que Dios le dio al diablo acerca del alimento espiritual que nosotros como cristianos debemos alimentarnos. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y posteriormente el Señor declara en Juan 6:35,
y 6:51, el primer versículo dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré, o que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que dentro de la misma arca, el maná es Jesucristo. Así como la misma arca es Jesucristo. Por eso decía al principio que este mueble enfatiza más directamente la persona del Señor. Una tercera cosa, dice que había también la vara de Aarón, pero dice un detalle: esta vara de Aarón que reverdeció. Y este milagro, esta señal que sucedió con esta vara, fue una muestra de la aprobación de Dios directa sobre el sacerdocio de Aarón cuando hubo una rebelión, la rebelión de Coré. Coré había pensado que Aarón se había puesto solo, que se nombró solo como sumo sacerdote. Coré pensó que Aarón quería estar sobre todos sus hermanos. Coré pensó quizá que por dedazo lo habían puesto, porque era hermano de Moisés. Pero cuando se levantó esta rebelión, lo que hizo Aarón y que hizo Moisés es: tráiganse las 250 varas de cada uno de ustedes, porque eran 250 príncipes, y la vara de Aarón, y pongámosla delante del tabernáculo de reunión. Y sucedió que ahí la vara de Aarón, dice, y Jehová dirá de quién es el sacerdocio. Y la vara de Aarón fue la que reverdeció, y Dios dio testimonio que su llamado, que su puesto, y que las instrucciones que recibía Aarón eran de parte de Dios. Amados, esta vara al reverdecer representa el gobierno y autoridad que tienen su origen en Dios, y que se le ha dado esta autoridad y gobierno, se le ha dado a Jesucristo con su sacrificio y exaltación en los cielos. La vara de Aarón representa todo el gobierno, representa toda la autoridad que hay en nuestro Señor Jesucristo para gobernar todo el universo, para gobernar toda su creación y para gobernar nuestros corazones. Por eso, aquí tenemos Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Y en Mateo 28:18, cuando el Señor resucita, Él lo primero que dice es dar una comisión, pero sus palabras son las que dice aquí. 28:18 de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y toda potestad me es dada en la tierra. Fíjese el significado de lo que contenía el arca. Así que ahora, y es cuando dice: por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, la vara que reverdece, la vara de gobierno y autoridad sobre todo. Cristo, el maná, alimento de nuestras vidas. Ahora, por último, tenemos aquí, el segundo, el otro, este es tercero, las tablas de la ley. En Deuteronomio 10:1, hermanos, al 5, 10:1 y 2 y el versículo 5, dice así: en aquel tiempo, está diciendo Moisés al pueblo, en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte una arca de madera. Por eso al principio dije que esto le fue comisionado directamente a Moisés.
hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. El versículo 5, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. El libro de Deuteronomio, hermanos, cuando se escribe este libro, data la situación de los israelitas. Ellos ya están, en el libro de Deuteronomio, ya están ellos mirando la entrada a la tierra prometida, están en los campos de Moab. Y Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Y les vuelve a repetir la ley y les cuenta, les dice, miren, cuando yo subí al monte, que estuve allá en el monte Sinaí, ¿sí? Ahí donde Dios me habló, donde había muchos truenos, donde dijo Dios, nadie se acerque porque morirá, ahí Dios me dijo, hazte un arca. Y en esa arca vas a meter las dos tablas que le voy a poner los mismos mandamientos que se quebrantaron en las primeras tablas que te di. Ahora, hermanos, las primeras tablas que fueron quebradas un poco después de que se promulgó la ley. Recuerde que Moisés estaba allá en el monte y abajo ya estaban haciendo un becerro de oro. Cuando Moisés baja, porque Dios le dice, baja porque el pueblo que sacaste se ha corrompido. Y había fiestas, hermanos. Había regocijos, pero también había orgías. Y ahí baja Moisés y los ve y les reclama su infidelidad para con Dios. Y avienta las tablas y las tablas abren la tierra en el juicio de Dios y se traga a miles de los que habían pecado. Entonces, hermanos, el segundo grupo, el segundo conjunto de tablas que Dios le ordena, ese no fue quebrado. Y esas tablas son las que fueron guardadas dentro del arca. Pero ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué? Porque el arca nos habla de Cristo, quien es el único que pudo guardar la ley. Es el único que no cometió pecado. Es el único que no quebrantó ni un solo de sus mandamientos, ni uno solo de los mandamientos de Dios, ni en obra, ni en pensamiento. Cristo son las tablas de la ley, amados. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y segunda a los Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. La lección importante, hermanos, que hallamos en esto, es que el arca, cuando se hace un arca, el arca guarda lo que está dentro, lo guarda para que sea intacto, pero también para que esté protegido. Usted agarra una cajita y lo que mete ahí es para que se proteja, para que se guarde. Y es así, hermanos, con el arca del pacto, quien contiene el testimonio de Dios en su santa ley. Por eso también se le llama el arca del testimonio. Ahora, donde Dios mismo, Él ordena que se pongan las leyes ahí, los 10 mandamientos, y Él mismo lo protege. Y esto es, hermanos, que las demandas de justicia de Dios no pueden ser rebajadas a un nivel más bajo. Esos son los estándares de Dios. El hombre siempre tiende a decir, no soy tan malo como fulano, no soy tan malo como sutano, pero nuestra regla para evaluarnos siempre es la ley del Señor, pero sobre todo, hermanos, que miremos cómo la cumplió Jesucristo. Ese es nuestro estándar, hermanos. Y es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que de Jesucristo para abajo no hay nadie más bueno que solo Él. Ni yo mejor que usted, ni usted mejor que yo, ni yo mejor que nadie, pero hay tanta bondad entre los hombres que nace del orgullo. Esto pasaba con los fariseos. Bueno,
Los estándares, hermanos, no pueden ser rebajados, y esto es lo que el hombre intenta con su propia justicia. Esto es lo que el hombre intenta con la religión, poner sus propios estándares de justicia. Haz esto, cumple con esto, si no lo otro, porque si no Dios no te... Espérate. Tienen sus estándares, pero el estándar es Cristo. Ahora, Cristo mismo, hermanos, el arca y los mandamientos están colocados en el lugar santísimo de la presencia de Dios. Y esto nos habla de que Cristo mismo es el que mantiene estos requerimientos. Por eso les decía, Él es la regla, de ahí para abajo. Porque Él cumple los requerimientos, Él mantiene estos requerimientos. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido todas las demandas de la justicia de la ley. Y esas demandas han sido cumplidas para poder proveer salvación para cada uno de nosotros. Por eso es que Él fue el Cordero de Dios quien cumplió, quien llenó cada uno de los mandamientos de Dios, para que usted y yo, que no podemos guardar los mandamientos en nuestro estado natural, podamos recargarnos en la justicia del Señor y nosotros ser justificados juntamente con Cristo, quien sí cumplió todos los mandamientos. Y en nuestro andar dice que la justicia de la ley se cumple para los que andamos en el Espíritu, o sea, para los que caminamos juntamente con el Señor, o por la ley del amor. Ahora, hermanos, precisamente el pecador que se arrepiente, sus pecados son perdonados, Cristo es el sustituto, y la deuda de toda esa infracción de la ley de Dios queda saldada, y la justicia de la ley, como decía, se cumple por fe en el recién convertido, solo por la obra de su Salvador. Porque esta justicia nadie la puede alcanzar por sus propios méritos. Nadie puede alcanzar la justicia de Dios aparte de Jesucristo. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No está diciendo que cualquier hombre la guarda. Está diciendo que aquel que piensa que la guarda, siempre habrá algo en el que falle, y habiendo algo en lo que falle, se hace infractor de toda la ley. Le voy a poner un ejemplo. En los reclusorios está gente que se robó un gansito, pero también hay gente que se robó 1,000 millones, y todos están dentro de un catálogo: ladrones. No ladrón chico y ladrón grande, no. Así que se hace culpable de todo y entra en la clasificación. Mi hermano de seguridad lo conoce eso. Así que, amados hermanos, por eso el Señor Jesucristo, siendo el guardador de la ley, y la ley misma cumplida, dice aquí, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero ahora, Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos en un mismo catálogo. O sea, que él no mata, pero sí roba. O este es un buen padre, pero con el pensamiento de ser las mujeres ajenas. Entonces hay pecado, hermanos. Se mete el hombre convicto por la misma ley en el mismo catálogo. Ahora, amados, quiero decirle que el versículo de Santiago 2:8 está directamente hablado a cristianos. Hablado a cristianos. Para que miren que, como decía, si andando en el amor, es andar en Cristo. Ahora, hermanos, por último, quiero decirle esto: la ley de Dios no ha recibido honor de parte de ningún hombre. Nadie, hermanos.
Nadie ha honrado la ley de Dios, pero es por este medio, por este símbolo de las tablas en el arca. Gracias. Es por este medio, o por este símbolo de las tablas en el arca, en el cual nos damos cuenta que no ha habido ningún santuario que la honre. No hay nadie que diga, no, pues aquí están los cumplidores de la ley, bendita ley, todos. No. Pero solamente, hermanos, hay uno que es la verdadera arca, Jesucristo, y solo Él pudo decir en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y este es paralelo al Salmo 46, donde dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y qué dice? Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde estaban las tablas? En el arca. ¿Dónde estaban las tablas de la ley? En el arca. Nos habla este mismo versículo profético, que dentro del mismo Señor, en su corazón dice, tu ley está en mí. Tu ley está en mí. Ahora dice aquí, has abierto mis oídos, se refiere a la actitud de un esclavo que por amor dice, sí, Dios, voy a hacer tu voluntad. O el que le dice al amo, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Por eso el versículo anterior dice, y esta es la voluntad, he descendido para hacer la voluntad del Padre, cumpliendo este salmo profético, hermanos. Nosotros debemos entender que el hecho de que los mandamientos estuvieran en el arca, en el lugar más sagrado del culto en el tabernáculo, debe significar, hermanos, para todos nosotros, que no puede haber verdadera alabanza ni adoración si no estamos dispuestos a percibir la voluntad de Dios para vivir de manera efectiva nuestra separación del mundo y de la carne. Y aquí es donde entra una reflexión. ¿Cómo adoramos? ¿Cómo hacemos lo de Dios? ¿De veras mi vida en la intimidad hay integridad? ¿De veras en la intimidad hay ese que Dios conoce, que soy íntegro delante de Él cuando estoy solo, cuando estoy en mi interior? ¿Sabe que puedo pararme en un lugar y decir, alabado sea tu nombre? ¿O soy un cristiano que vive doble vida y aún haciendo las cosas litúrgicas de la iglesia? Y esta es una reflexión para todas las iglesias, porque se ha permitido que muchos puedan ministrar en la casa de Dios con doble vida, desobedientes, groseros, adúlteros, rateros, todo lo que y ahí están, solo porque se ocupan. Hermanos, el estándar de Dios es la ley de Cristo y es Cristo mismo en nosotros. Por eso, hermanos, nosotros debemos procurar la santidad, la diligencia. ¿Por qué? Porque somos servidores del Señor. Como conclusión, vamos a reflexionar un poco. Vamos a ver cómo el arca empieza a llenar nuestro corazón, cómo nosotros servimos a Dios en Cristo, cómo Cristo significa para mí el arca, significa para mí como lo que significó para aquellos israelitas que aún no entendían todo. Nosotros ahora, a través de la cruz, volteando hacia atrás, vemos que el Señor es el arca, vemos que el Señor es el que guardó la ley por nosotros, adquiriendo la justicia para nosotros. También vemos cómo el Señor conquistó para nosotros la fidelidad de Dios, hermanos, y cómo nosotros podemos recibir también la gracia de Dios ahora por Él. No vivamos con intermediarios, hermanos. No vivamos por medio de intermediarios humanos.
ministeriales. Vivamos por el único intermediario, Jesús, el arca de Dios, el arca de Dios. Y el arca de Dios estaba aquí en la tierra para simbolizar ahora, con su venida en el nuevo pacto, que el Señor Jesucristo está en medio de su pueblo y nos lleva, hermanos, hasta el final. Amén. Esta es una primera parte de este mensaje, es muy extenso, pero vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos das entendimiento, Señor. Poco a poco, Señor, obras en nuestras vidas. Nos alumbras, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para mirar cada día más las riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Señor, correremos siempre, Señor. Correremos siempre, Señor, a refugiarnos bajo tus alas. Señor, a refugiarnos, Señor, bajo tu protección, bajo tu alivio, Señor, bajo tu aliento, Señor. Porque estás en medio de nosotros, Señor. Tu arca, Señor, está presente en medio de nosotros, sé que es Cristo, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos trae a nuestro corazón esa confianza que nos libra del temor, esa confianza también para entrar, Señor, al lugar santísimo, Señor, porque como vimos, Señor, nos has enseñado en tu palabra, el velo se ha rasgado, Señor. Y podemos entrar, Señor, podemos ir a la comunión, podemos ir a recibir la bendición, Señor, en medio de los más grandes problemas que pueda haber en esta tierra, Señor. Padre, solamente te rogamos, Señor, que guíes nuestro corazón constantemente, Señor, a tu palabra, Señor, a tu palabra. Que tengamos esa experiencia con tu Espíritu, Señor, llevándonos, Señor, a glorificar a Jesús, Señor, en su obra y en su persona. Señor, nos interesa más saber quién es nuestro Jesús, aún que saber qué es lo que hace por nosotros. Queremos conocerte más cada día, Señor. Gracias por esta mañana, por todo lo que hemos hecho. Señor, tú lo has recibido, Señor, como ofrenda para ti en justicia. La justicia de Cristo, Señor. Y nosotros juntamente con él, Señor. Amén, Señor. Amén. Démosle palmas al Señor.